Muy buenas noches, queridos padres de familia. Qué gusto que podamos conectarnos con ustedes, todos los papitos y mamitas de la sección de preparatoria para nuestra escuela para padres. La primera de este año, cerrando el mes de enero, un mes que ha sido un poco loco para todos, pero que Dios una vez más nos ha ayudado a superar y poco a poco recuperar esos espacios donde podemos trabajar con sus chicos. Queremos darles la bienvenida a este espacio, Emily y Steve. Desde la coordinación del equipo del Grow está aquí también con nosotros, porque esta noche, como ustedes saben, tenemos un tema muy importante del cual hablar. Cómo dialogar, cómo establecer este diálogo, esta conversación sobre el sexo, sobre la sexualidad con nuestros hijos. Una temática que yo sé para algunos puede resultar un poquito cansona, porque es un tema fuerte, ¿no es cierto? Es un tema que cuando no tienes el hábito de sentarte y hablarlo con holgura, con tranquilidad, con apertura, con el margen adecuado de naturalidad, puede resultar desafiante, puede resultar medio cansón porque se siente como una especie de invasión a la privacidad. Sin embargo, el día de hoy queremos animarles a que ustedes se abran a la, no solo oportunidad, no solo la posibilidad, sino muy honestamente, que se abran a la necesidad de hablar abierta y directamente con sus hijos sobre este tema. Para arrancar entonces esta noche vamos a hacer lo mejor que podemos hacer cada vez que nos reunimos, sobre todo a buscar sabiduría y es pedírsela a Dios. Así es que quiero invitarles a que nos acompañen y hagamos juntos una oración. Señor y buen Dios, te damos gracias por esta noche, gracias por cada mamá y papá de la sección de preparatoria que hoy nos acompaña en esta conexión, Señor, como parte de su propio deseo, su propia voluntad y anhelo personal de seguir creciendo, de seguir buscando desde las fuentes, Señor, que Montevelo propone nuevas herramientas, como quizás estos papás y mamás sabiamente lo están haciendo a través de otras fuentes, Señor, de las cuales tú puedas brindarle tu sabiduría. Te pedimos que la brindes el día de hoy, que nos permita, Señor, aprender juntos, desafiarnos juntos, corregirnos juntos, entendernos juntos, Señor, delante de ti, como seres humanos que necesitamos tu sabiduría. Vernos, Señor, con la humildad y reconocer que necesitamos tu ayuda para tratar temas tan importantes y delicados como el de la sexualidad y que de esa manera podamos ayudar a nuestros chicos a formarse adecuadamente. Te entregamos, Señor, este tiempo y lo ponemos en tus poderosas y amorosas manos, Señor. Amén. Esperamos que todos se encuentren bien, que ya todos ustedes estén en casa. Si hay alguno que está en el camino, pues bueno, mantenga su atención en la vía y no se vaya a poner en riesgo. Pero es hora de aperturar este tiempo para, una vez más, hablar sobre esta temática, la necesidad de dialogar con nuestros hijos sobre la sexualidad. Y quiero empezar con un desafío importante, porque cuando llegamos a estas temáticas cada año, tenemos esta lucha que les mencionaba hace un momento de si es o no necesario realmente hablar sobre estas cositas, o si lo dejamos al cole, ¿no es cierto? Al papás que dicen, bueno, quizás, bueno, van a hablar en el cole, mijitos, si de lo que en el cole te van a compartir tienes alguna pregunta o inquietud, vienes y hablas conmigo. Nos encantaría decirles que esa es la versión, porque sería saludable por último, ¿no es cierto? Que aunque quizás en casa, por haber razón, ustedes no se animaran a hablar con sus hijos sobre la sexualidad, nosotros en el colegio lo provoquemos como parte de estos talleres formativos para académicos que desarrollamos cada año en este proceso de acompañar a sus hijos en estos temas importantes de su desarrollo y decir, chévere, nosotros proponemos el tema, lo abrimos, dialogamos con ellos y luego que en casa con ustedes conversen de los puntos que sean más relevantes. Pero no somos, ni nosotros como colegio, ni ustedes como papás, la fuente primaria de donde los chicos están obteniendo información sobre la sexualidad. Y lamentablemente es posible que esas otras fuentes primarias, es decir, personas, contenidos, pantallas, recursos digitales, a través de los cuales temáticas, inquietudes, perspectivas, propuestas y montones de información sobre la sexualidad lleguen a sus hijos, pero con una versión distorsionada. Un ejemplo de esto, creo que para cualquier persona que tenga alguna afición, siempre es emocionante y entretenido encontrarse con algún famoso que represente esa afición, ¿no es cierto? Cuando alguien es aficionado al fútbol y de pronto se encuentra con una gran figura y la reconoce, no sé, en la calle, en una llamada, ¿no es cierto? En un momento donde puedes interactuar es emocionante, cuando de pronto alguien es aficionado al cine o a la cultura y te topas con un artista que aprecias o un actor o actriz que aprecias y te toparas con esa persona, sería emocionante. Y me llamó mucho la atención ver este video de esta señorita que está ahí en pantalla, que usa la aplicación Omegle. Yo hace un par de años les hablé de esta aplicación. Es una aplicación de redes sociales o de chateo, video chat, como ustedes quieran llamarla,
que le permite a los usuarios conectarse aleatoriamente con cualquier otra persona que esté dentro de la plataforma. Uno puede establecer ciertos parámetros, pero si quieres lo puedes dejar completamente abierto y te conectas con quien tú quieras. Simplemente activas tu cámara, aplastas un botón y aleatoriamente va a empezar a buscar alrededor del mundo a otra persona que esté conectada y ¡bling! Esa persona te va a aparecer en la pantalla. Y vas a poder decidir si quieres o no conversar, si te parece o no agradable, y si sí te quedas y conversas, y si no, pues solo aplastas de nuevo el botón y te lleva a la siguiente. Y esta señorita aparentemente está haciendo uso de esta aplicación y de pronto en esta aleatoriedad de las conexiones se topa con un grupo de niños. Y este grupo de niños, interesantemente, le reconocen, se emocionan profundamente al reconocerle. Ellos pueden, como ustedes ven ahí, no sé qué pasó, ahí está con el video, pueden escuchar la emoción en sus voces, ¿no? Reconocen su nombre y la chica se da cuenta de que los niños saben quién es ella. Pueden ver la extraña sorpresa de la señorita y pueden ver las caras impactadas de alegría de los pequeños, no sé cuántos, 9, 10 años, quizás un poco menos. Son unos 2 o 3 chicos, quizás 4, que están tremendamente emocionados por ver a esta señorita, que por cierto no es una actriz de cine convencional, no es un artista musical o de escenario, es una estrella pornográfica. Y esta estrella pornográfica resulta usar esta aplicación, me imagino, para, igual que la mayoría de quienes usan los medios digitales, conseguir más seguidores. Y resulta que probablemente sin pensarlo, sin analizarlo, sin conciencia, no evaluó la posibilidad de que haya niños del otro lado de esa pantalla. Pero lo más terrible no es que ella, como una actriz pornográfica, una prostituta digital, se conecte con niños, sino que esos niños de tan solo 9 o 10 años reconozcan a esta prostituta digital. Si ustedes alguna vez se han topado con algún famoso o han visto a alguien, quizás les pasa que ves a alguien y dices, oye, esa cara se me hace conocida, creo que le vimos en tele, le vimos en alguna película, ¿qué es de este artista? Pero para que le ubiques a alguien con el punto de que al verle le reconozcas plenamente y sepas su nombre, tienes que estar muy familiarizado con su producción, con su contenido, y eso es lo que vemos aquí. Vemos a un grupo de niños que en cuestión de 2 segundos reconocen claramente a esta actriz pornográfica y no puedes ver más que emoción en ellos de toparse con esta actriz pornográfica. ¿Cuántas películas, videos, contenidos para adultos habrán visto estas criaturas para que puedan reconocer a esta señorita eh, de primera mano, a primera vista? Y yo sé, me disculpo, sé que la imagen puede ser molesta, perturbadora, pero esta noticia fue publicada por un ministerio cristiano en Estados Unidos, se llama Mind of Society, que justamente busca desafiar a las personas a pensar cómo la sociedad actual, la cultura actual, sobre todo occidental, ha perdido reparos y límites en permitir que cosas tan perturbadoras como la prostitución digital, la pornografía, puedan llegar a las mentes de los niños pequeños sin ningún problema, porque obviamente el Internet es libre. Entonces, queridos papás y mamás, quiero que ustedes y yo entendamos en base a eso, como un ejemplo, perdón si es un poco crudo, la necesidad de hablar con nuestros niños sobre sexo. Y lo primero que quiero recomendarles es que debemos entender, tenemos que tener un estándar. Tú y yo no podemos decir, bueno, ¿y ahora de qué les hablo a mis hijos sobre sexo? ¿Está bien, está mal? ¿Cuándo está bien? ¿Cuándo está mal? Porque bueno, en mi época esto era bueno, esto era malo, ahora no sé. Eso significa que no tienes estándar. Si tú no puedes determinar si hoy día, así como si 20 años, 50 años, 100 años, algo está bien y algo está mal, significa que de alguna forma nunca te enseñaron o nunca lograste entender cuál era el estándar para establecer qué está bien y qué está mal. Y mi primera recomendación, queridos papás y mamás, como una institución cristiana, es que ustedes puedan entender, Dios sí tiene un estándar para la sexualidad. Dios nos creó maravillosamente bien diseñados, creó cada parte de nuestro cuerpo y todo lo que Dios dijo, si ustedes alguna vez han leído, escuchado o visto el Génesis, Dios dijo, cada vez que creó algo, dijo, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Y cuando creó al hombre y a la mujer, dijo, es bueno, cada parte de su cuerpo, cada órgano que les compone, incluidos los sexuales, son buenos. Pero en la medida que nosotros vamos creciendo y que nuestros hijos van creciendo, tenemos entonces que enseñarles no solo cuál es el estándar de Dios para la sexualidad, sino hacer no solo buenos
comprendedores de su propia sexualidad y cómo su cuerpo se está desarrollando. Podemos explicarles la parte biológica. Muchos de ustedes quizás ya lo han hecho, pero les desafío a ir más allá. Tienes que enseñarle a tus hijos con respecto a su sexualidad a entenderse a sí mismos como administradores, slash mayordomos, una palabra que no usamos mucho, quizás administradores nos suena más familiar, pero te animo, enséñale a tu hijo que él no es solo alguien que tiene que conocer su cuerpo y saber qué le gusta y qué no, y luego buscar lo que le gusta y desechar lo que no. No, enséñale a tu hijo que él tiene la oportunidad del desafío y la responsabilidad de que en la medida que va creciendo, sobre todo cuando ya llega a una etapa grande, semiadulta, ¿no es cierto?, adolescente, que ya está en sus últimos años antes de graduarse para ir a una vida adulta, en teoría en la universidad y en cualquier profesión o trabajo que escojan, tiene que entenderse a sí mismo como un mayordomo. Él es el administrador, ella es la administradora. Tienes que aprender a administrar tu cuerpo, saber qué sí, qué no deberías hacer, qué sí, qué no deberías aceptar, y eso requiere que conversemos con ellos. No podemos esperar que nuestros hijos vayan adquiriendo ese estándar por su propia cuenta, porque no tienen la capacidad. No porque sean tontos, lo hemos hablado, pero queremos insistir en esto. Y Emilia Steve nos va a comentar un momento, en un momento también como esto se va a plantear frente a sus hijos, porque es necesario, pero es súper importante que los chicos entiendan. Ellos en el desarrollo de su cerebro, la zona de la amígdala se desarrolla más temprano y la zona de la amígdala es responsable de todas estas respuestas emocionales, de estos estímulos que llegan emocionalmente. La amígdala que ya está madura los dispara y los pueden sentir. Por eso ya en su adolescencia ellos aumentan drásticamente la forma en la que interpretan, perciben y viven sus emociones, ¿no? El adolescente se vuelve mucho más intenso, es como todo es con intensidad, si están alegres es intenso y si lloran es intenso y están enojados es más intenso porque su amígdala les permite ya experimentar estas emociones en toda su gama, incluso el placer, ¿no es cierto?, como un estímulo en casi toda su potencialidad. Pero su lóbulo prefrontal, la corteza prefrontal de su cerebro, que es responsable por, entre otras cosas, rápidamente medir consecuencias, ¿no es cierto?, analizar información y tomar decisiones, y en esas decisiones medir si es o no adecuado, si va a haber o no una consecuencia, no está desarrollada. No lo estará probablemente hasta los 21, 22 años, quizás un poco más en algunos casos, y ese factor ya implica que sus chicos no están entendiendo que incluso, y tú tienes que decírselo, papá y mamá, su órgano sexual más poderoso no es su pene, no es su vulva, es su cerebro. Ese es el órgano sexual más poderoso de tus hijos, de cualquier persona. Lo que aprendamos, la información que metamos en nuestra cabeza poco a poco sobre la sexualidad es lo que va a definir si nuestra vida sexual es un maravilloso éxito que podemos disfrutar con naturalidad y riqueza en lo santo y sagrado de una unión con un hombre o con una mujer en sagrado matrimonio y explayarnos ahí en disfrutar la riqueza de lo que Dios creó. O empezar a jugar con nuestra sexualidad y terminar lastimando o lastimándonos. Dios dice muy claramente esto en Proverbios. Él dice que Él hizo todo de acuerdo a sus propósitos. Dios tiene un propósito para cada persona. Dios tiene un propósito para cada situación. Aún las malas que traemos de nuestras vidas, aún las malas que otros provocan, Dios puede usarlas para su propósito. Y en nuestros propios cuerpos, Dios no nos dio el cuerpo porque sí. Dios no nos dio órganos sexuales porque sí. Dios no nos dio un cerebro que puede entendernos y verse a sí mismo, a nosotros como personas, como seres sexuales y sexuados, que tenemos una sexualidad, solo porque sí, Dios nos la dio para que podamos disfrutar el mayor grado de intimidad y conexión un día con nuestro esposo y nuestra esposa. Eso significa que Dios tiene estándares. Si tú dices, no, bueno, no sé cuál es el estándar de Dios. Bueno, es muy claro. Dios dijo que una vez que Él creó al hombre y a la mujer, les dijo, ustedes se van a unir, un hombre y una mujer se van a unir y van a disfrutarse el uno al otro en una unión que no debe separarse de nuevo porque es la máxima expresión de compromiso. Es más, es tan crítica e importante esa visión para Dios, entre otros aspectos de la sexualidad que Él establece como estándares, que es la imagen que Él usa para homologar la relación de Cristo con su iglesia. Él dice, Cristo es el novio, el esposo, y la iglesia es la novia, la futura esposa. Y de la forma en la que Cristo trata a la iglesia y se sacrifica por ella, el esposo debe hacerlo por su esposa. Estás viendo que Dios usa la imagen del matrimonio y la unión de la intimidad sexual, coito sexual para ser puntuales, y todas las otras expresiones de la sexualidad, los cariños, caricias, etcétera, besos apasionados y demás, como un símil del poder de la relación entre Dios y su iglesia. Esos son los estándares de Dios y esos son los que nosotros deberíamos atender como el primer punto de partida. Entonces, perdónenme, alguien me está escribiendo por la conexión.
Me dicen que no se ve lo que estoy compartiendo en pantalla. Déjenme solucionar eso ahorita mismo. Confírmenme si son tan amables, si pueden ver. Obviamente tenemos ahí una presentación. No, ¿pueden confirmarme entonces si lograron ver el video o no? Emily, ¿tú pudiste ver el video? Porque obviamente es importante para el contenido de lo que estamos hablando ahorita. Sí, yo lo pude ver sin ningún problema. Buenas noches con todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Yo lo pude ver sin ningún problema, entonces sería importante ver si el resto de las personas lo pueden visualizar. Chévere. Mándennos ahí una reacción, un pulgarcito, para que nos confirmen si pudieron verlo adecuadamente. Más que el video, es la idea de lo compartíamos, ¿no es cierto? Y esto es importante para nosotros. Porque, una vez más, como les decía, no vimos el video, me dicen algunos. Bueno, lo voy a poner de nuevo porque esto es importante. Como les decía, es esta actriz pornográfica que usa esta aplicación Omegle y ustedes pueden ver ahí a los niños en esta sorpresa de reconocerla, ¿no? Y dicen Mia Khalifa, que es el nombre de esta actriz, y se sorprenden y se emocionan de verla. Es poderosamente terrible. Poderosamente terrible. Es impactantemente doloroso ver que niños de esa edad puedan reconocer a una actriz pornográfica en un vistazo de 2 segundos. Significa que deben haber visto, como les decíamos en un momento, una cantidad terrible de contenido de esta señorita para que puedan identificarlo. Gracias, gracias, Víctor, por dejarme saber que ahora sí se ve. Chévere, muy bien, gracias. Gracias también a quienes nos están escribiendo en el chat. Entonces, una vez más, si Dios ha creado todo con un propósito y tú no sabes y no tienes claro de, ok, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo establezco un estándar para mis hijos? Mi mejor recomendación es vea la palabra de Dios. Dios sí tiene estándares. Está bien, lo entiendo. Quizás no eres creyente o estás en una lucha por tratar de averiguar si crees en Dios o no y dices, bueno, no sé si estoy 100% de acuerdo con los estándares de Dios. Perfecto, esto dialógalo tú, pero para tus hijos tiene que haber uno. Tú como adulto, como padre o madre, tienes que establecer un estándar. Y quizás la mejor idea que puedo transmitirles en esto es entender, cuando hablamos de que Dios creó todo y esa es nuestra convicción y nos creó a nosotros y esa es nuestra convicción y cada parte de nuestro cuerpo Él la creó, tengo que entender algo y yo no defino lo que yo no creo. Si Dios me creó a mí y esa es mi convicción, si Dios creó a mi esposa y esa es mi convicción, si Dios creó a mis hijos, Él define cuál es su función, su propósito, su sentido. Entonces, en cuanto a la sexualidad, yo no defino lo que yo no creo, lo que yo no creo. Yo no defino que un animalito con 4 patas, cola, dientes, orejas, es un perro o un gato. No, yo me atengo a entender el propósito por el cual Dios le creó. Cuando hablamos de la sexualidad, yo no puedo caer en el equívoco de decir, no, cree lo que tú quieras a mi hijo, porque él no creó su sexualidad. Por lo tanto, necesita que alguien le ayude a tener un estándar. Si un día en el futuro Dios no lo permita, pero tu hijo dice, ¿sabes qué, papá, mamá? No estoy de acuerdo con tu estándar. No quiero ese estándar de sexualidad para mi vida y quiero irme por mi propio lado y hacer con mi vida, slash, mi sexualidad dentro de esa vida, lo que yo quiera, pues lamentablemente, ¿qué podrás hacer? Es su derecho como adulto y tendrá él también o ella también que asumir las responsabilidades y deberes que esa decisión implicará. Pero tú tienes la obligación de establecer un estándar. ¿Y por qué tú? ¿Por qué los padres? Porque tus hijos son tu responsabilidad. Los hijos tuyos no son responsabilidad del colegio. Y perdón que lo diga, y no tengo reparo. Ustedes saben cómo pensamos en Montevelo. Nosotros entendemos muy claro cuál es nuestro rol, pero no pretendemos usurpar el rol que les corresponde y les pertenece a ustedes como padres. Tus hijos son tu responsabilidad. ¿Por qué tienes tú que enseñarles sobre sexualidad? ¿Por qué no lo hace el colegio? Porque por más buena intención que el colegio tenga, por más preparados que tratemos de estar, por más cuidadosos que intentemos ser en la forma en la que compartimos y que compartimos sobre esta formación en cuanto a temas de sexualidad con tus hijos, no tenemos el poder y la autoridad que solo Dios te ha dado a ti como papá y como mamá. Tú eres el papá, tú eres el responsable de poder guiar, tú eres la mamá, tú eres la responsable de poder guiar y formar a tus hijos en algo tan importante como la visión que van a tener sobre la sexualidad. Y peor todavía, si tú te eximes de esa responsabilidad diciendo, ve, no sé, eso no es mi problema, no es mi asunto, el tema de la sexualidad lo habla mi esposa, si hablaron o no, pues ya qué puedo hacer, lo mío es, no sé, como hombre proveer, equivocadamente me quedo solo en este campo, yo no me meto en esas cosas emocionales, de sexo y eso, yo no hablo con mis hijos, esa es tarea de mi esposa. Quiero que lo pienses, cada vez que tú o yo omitimos el asumir la responsabilidad que nos corresponde como padres de hablar con nuestros hijos sobre su sexualidad, estamos convirtiendo a nuestros hijos
poco a poco, en una bomba potencial de tiempo que puede terminar lastimando a otros hijos de otros padres que sí intentan hablar con los suyos sobre sexualidad, pero que resulta que tu hijo o tu hija, por más bueno, lindo y amoroso y santo que tú creas que es, ya está bombardeado por lo que este mundo le ha enseñado y tu hijo puede estar desarrollando una visión distorsionada de su sexualidad y terminar lastimando a alguien más. Y no puedes decir, uy, mi hijo lastimó a tu hijo, abusó de tu hijo, le enseñó cosas que no debía, tu hijo, mi hijo tuvo conversaciones con tu hijo que no debía, pero, uy, lo siento, es que no es mi responsabilidad. Sí, sí lo es. Así como cuando tienes un muchacho o una chica que no adquiriendo la edad correspondiente tiene un permiso para conducir, tiene que estar con un adulto al lado. Y si pasa algo, el adulto que está al lado es el responsable. Y si un menor de edad se choca en un vehículo y ese vehículo causó un accidente o lo que sea, ¿quién es responsable? ¿El menor de edad? No, es el padre o la madre. En cuanto a la sexualidad, tienes que pensarlo igual. La sexualidad de tus hijos, hasta el día que ellos sean adultos responsables, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad como papá o mamá asumir ese rol y decirle, sabes que hijo, tú y yo tenemos que sentarnos, tú y yo tenemos que hablar. Dios no tiene reparos en reconocer esto. Dios nunca se eximió de esa responsabilidad. Cuando Él llamó al pueblo de Israel, les decía a Moisés, a Josué, luego les dijo cosas como las que están escritas aquí en Deuteronomio. Convoca al pueblo para que se presente ante mí, que vengan y se sienten aquí y yo mismo les voy a enseñar. No voy a dejar que tú les enseñes, no voy a dejar que otras naciones les enseñen, no voy a dejar que otros dioses falsos, sacerdotes falsos, lo que sea falso les enseñe. Y yo les voy a enseñar. Entonces ellos van a aprender a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos también a que me teman. Yo les voy a establecer, les voy a enseñar, les voy a formar para que entiendan qué es bien, qué es mal, qué es correcto, qué es incorrecto. Y cuando lo hagan, van a estar seguros y protegidos. Entonces, la primera responsabilidad de la instrucción y la enseñanza sobre la sexualidad no viene del colegio. Y nos encantaría, chicos, padres, amigos, amigas, decir, oh, sí, por lo menos acordemos de si saben que papás omitan su responsabilidad y déjennos a nosotros la tarea, pero no va a pasar. Y cuando tú no asumes la responsabilidad de enseñarle a tus hijos sobre la sexualidad, créeme, produces en ellos resentimiento, dolor, porque ellos en el fondo de su corazón y de su espíritu saben, quizás no te lo digan, quizás no lo entienden, no es racional. Ellos saben que quien debió haberles hablado sobre esto fuiste tú, que quien debió haberles protegido con la información correcta sobre los temas de sexualidad fuiste tú. Y yo sé que a veces pensamos equivocadamente, no, es que mi hijo es muy chico o es bien sanito, o mi hija, uy, no, con esos temas ni se mete, uy, no, esas no son cosas que mi hija hable o en las que se interese. Yo te animaría a pensar qué te hace equivocadamente creer que en el bombardeo constante de información sexual distorsionada que este mundo les lanza, no solo les ofrece, les lanza a los chicos, tu hijo, tu hija ya no está contaminado. Ya no tiene una duda, una inquietud que empieza a tergiversarse en su mente sobre cómo debería desarrollar su propia sexualidad. Por eso el apóstol Pablo advirtió, dijo, no provoquen la ira de sus hijos, guíenlos en la disciplina e instrucción del Señor, porque cuando tú no le enseñas a tu hijo resiente que tú no estuviste ahí para enseñarle lo que necesitaba, para saber cuál era el camino correcto y no cometer errores y haber terminado sufriendo. Tú lo has probado. Como adultos lo hemos probado. Quizás no te diste cuenta, pero en tu diálogo, en tu conversación con alguien, quizás salió. Uy, es que mi papá a mí no me habló y yo fui y metí la pata. Es que mi mamá no me dijo, entonces yo fui y hice esto. Es que mi papá, como no me supo explicar las cosas claro, yo fui y me equivoqué. Una parte de nuestra mente y nuestro corazón estaba convencida de que eso es algo que debieron haber hablado nuestros padres con nosotros y como no lo hicieron o lo hicieron mal, nosotros terminamos resentidos con ellos por errores que cometimos que quizás no hubiéramos cometido, quizás, si hubiéramos tenido conversaciones más sabias de parte de ellos con nosotros sobre el tema de la sexualidad. Así es que tú tienes que asumirlo, tienes que entenderlo, que el mundo en el que vivimos les bombardea con asquerosidades como estas. Eso es lo que esto es lo que este mundo les dice.
¿Nada, nada por completo o qué pasó? Ahí sí ya volvió. Sí, qué raro. Ok. Ujú. Entonces, el mundo les está bombardeando con estas cosas y nosotros no podemos ignorarlo. Así es que es tu responsabilidad, querido papá o mamá, asumir. Y una vez más, como le hemos dicho varias veces, y perdonen mi firmeza, pero es una firmeza con amor. Es una firmeza con el deseo y la convicción de que ustedes son una pieza poderosísima, la más poderosa, para poder guiar a sus hijos en esto. Y les animo a equivocarse bien al cambiar esta perspectiva. Y les digo equivocarse bien porque el sentido común a veces nos juega en contra cuando el mundo nos ha planteado parámetros equivocados. El mundo dice, no les hables a tus hijos sobre sexo, mejor ni les despiertes la inquietud. Déjame decirte algo, una vez más, tus hijos ya lo saben. Tus hijos ya están aprendiendo sobre sexo. Ya les han bombardeado, ya han visto imágenes, ya han escuchado pornografía auditiva en el reggaetón, ya han visto pornografía visual en las redes sociales, ya han tenido contacto probablemente con prostitutas o prostitutos digitales a través de interacciones con personas que no tienen reparo en vender sus cuerpos parcial o totalmente desnudos por dinero. Eso es prostitución al fin y al cabo. Pero la información correcta no le quita la inocencia a tus hijos. La información equivocada sí se la roba. Y el mundo les ofrece información equivocada todo el tiempo. Si esa información viene de ti con amor y con sabiduría, será la información correcta y salvará la vida de tus hijos. Literalmente, va a salvar la vida de tus hijos. Así es que la presión con respecto a la distorsión, no al desarrollo de su sexualidad, sino a la distorsión de su sexualidad, es más intenso y cada vez lo vemos más temprano. Papás, nos encantaría decirles que, bueno, sí nos gusta decirles que estamos mejor que el año pasado, porque ustedes recordarán que al inicio del año fuimos muy honestos en decirles, saben que, wow, los chicos han llegado bombardeados de un montón de información y estos temas de sexualidad están a flor de piel. Este año sentimos que es menos, no en un sentido de, ay, qué alivio, sino de qué chévere que los niños puedan volver a recuperar su inocencia y ser niños y no estar tan bombardeados. Sin embargo, en cuestión de una semana y media que estuvimos en modalidad virtual por este asunto tan complejo que pasamos de esta situación de guerra y demás, solo en una semana y media ya hemos tenido un incremento exorbitante en conversaciones que se han tenido que mantener entre nuestros consejeros del GROW y nuestras consejeras del DS con chicos, porque en 2 semanas, por el hecho de tener que estar frente a las pantallas y quizás tener menos supervisión porque ustedes tenían que trabajar o los cuidadores que estaban con ellos no podían darles el mismo cuidado, es increíble la cantidad de cosas que los chicos han visto. Hemos tenido conversaciones sobre, vi pornografía, empecé a masturbarme, vi esta cosa horrible, vi que tenían sexo de esta forma. Entonces es abrumador la cantidad de información que en ese corto lapso les llegó a nuestros chicos. Así es que asúmelo, tus hijos ya están hablando, ya están viendo, ya están conociendo sobre sexo, sobre sexualidad y no en la versión saludable. Así es que, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál sería el primer paso? Quizás el más radical que les animo a tomar, que yo sé que es duro, y de nuevo, no lo ignoren. El hecho de que ignores esta situación no significa que no está pasando. El hecho de que tú digas, no, 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 ay Diosito, que mi hijo no esté en esto, no hace que el monstruo de la sexualidad distorsionada y la información podrida no haya atacado a tu hijo. Entonces, una vez más, ¿por dónde empezamos? Nuestra mejor recomendación, queridos papás y mamás, es empecemos por el inicio. Apégate a los estándares de Dios. Busca que Dios te ayude con su sabiduría a tener un estándar. Insisto, seas o no una persona religiosa, pero tienes que tener un estándar. ¿Por qué? Si nosotros somos capaces de pensar en, oh, deben haber estándares educativos, es parte de lo que hablamos, ¿no es cierto? Este año es el año en el que como Monteverde hemos aceptado el desafío de compartir con ustedes nuestras rutas de aprendizaje y los estándares de aprendizaje para que ustedes puedan acceder a ellos y vayamos construyendo juntos desde casa y desde el cole la mejor ejecución de esos estándares que son el aprendizaje que esperamos que nuestros chicos adquieran para estar listos año a año hasta que finalmente al graduarse, todo ese cúmulo de estándares cumplidos y alcanzados les deje listos para ir a la mejor universidad del mundo que ellos quieran ir con su apoyo y con la bendición de Dios. Si tenemos estándares para eso, si tenemos estándares para lo financiero, hay gente que dice, no, mi empresa va a alcanzar esto y esta es la visión y estos son los estándares para el 2024 de calidad, de cumplimiento y etcétera. Para lo físico, no, estos son nuestros estándares, vamos a comer este año así, vamos a dejar esto de acá que es no saludable, vamos a dejar los colorantes, vamos a empezar el gimnasio. Si tenemos estándares para ese tipo de cosas, ¿por qué no tendríamos estándares para el manejo de nuestra sexualidad?
Esto sí es aceptable en este hogar, esto no es aceptable en este hogar. Este tipo de contenido sí se ve en este hogar, este tipo de contenido no se ve en este hogar. Este tipo de conversaciones y contenido es adecuado para ti, este no lo es y no va a pasar. Este tiempo con tu celular es el adecuado, el hecho de que te vayas a dormir y metas el celular debajo de la almohada, no, lo siento, hijo mío, no es aceptable, ese no es un estándar que aceptamos en esta casa. Puedes tener celular, pero no puedes tenerlo en la noche. Estoy poniendo un ejemplo. Tienes que establecer con claridad cuál es el estándar. Si Dios dijo, ok, la intimidad sexual entre hombre y mujer está diseñada para que ocurra dentro del matrimonio, ¿por qué no es tomarla? Pregunto, ¿qué rayos tienen de malo? El mundo dice que está mal. El mundo dice, uy, no, tienes que probar de todo antes. ¿Con qué objetivo? ¿Qué ganaste? Ustedes, quizás les ha pasado lo que muchos, quizás tuvimos experiencias sexuales previas al matrimonio. Te pregunto, ¿qué ganaste? ¿Realmente ganaste experiencia? ¿Ganaste conocimiento? ¿Te hiciste más maduro, más duro, más experto? ¿Qué ganaste con haber tenido actividad, intimidad relaciones coitosexuales de cualquier tipo previas al matrimonio? ¿Ganaste realmente algo? La respuesta es no. Pero yo te puedo decir algo. Las personas que yo he conocido como ministro de Dios, como pastor, como cristiano, durante toda mi vida como creyente, las personas a quienes valientemente he visto esperar para que la intimidad sexual ocurra en su matrimonio, han sido increíblemente dichosas. Han dicho, ¿sabes qué? Nada como saber que pude entregarme completamente a mi esposo o a mi esposa en la intimidad más maravillosa de nuestro lecho matrimonial y saber que nadie más tuvo nada que ver en esto, solo ella y yo. Por cierto. Algunos de ustedes quizás dicen, no, me siento un poco mal, es cierto. Yo, uy, no, si yo era así o asado, fui medio bandidón y tuve una vida sexual previa. Qué vergüenza, qué pena. Uy, eso me trauma y trajo problemas a mi matrimonio. Solo un tip, no hay nada que Dios no pueda restaurar. No hay nada que Dios no pueda arreglar. No hay nada que Dios no pueda sanar. Si tú llevas eso, que es quizás un problema en tu vida y en tu intimidad delante de Dios, y tomas sus estándares y le dices, Señor, quiero obedecerte a ti, quiero mi vida sexual llevarla como tú dices, te aseguro que va a haber bendición. Te aseguro que cuando entendemos cosas como las que Jesús dijo, ustedes escucharon que fue dicho, no tengan adulterio, no tengan intimidad sexual con otra mujer que no sea su esposa, pero yo les digo, cualquiera que mire con deseo sexual y con la intención de en su mente o en la práctica, peor todavía, tener intimidad sexual con una mujer que no sea la suya, igual está pecando, porque Jesús sabe que el órgano sexual más poderoso no es el pene o la vulva, es tu cerebro. Y Jesús está preocupado por lo que hay aquí. Entonces, si tú estableces esos estándares y los tomas, te aseguro que muchas cosas van a estar mucho mejor. Segundo, no sé si quieres aportar algo ahí, mi querida Mili, para ya darte introducción a los aportes hacia lo que ocurre con nuestros chicos de Preps. Buenas noches de nuevo. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto. Bueno, sí, nada más mencionar, es muy interesante. Justo el día de hoy he escuchado un reportaje que es de algunos psiquiatras bastante respetados ¿Mm? y decían que vivimos lamentablemente en una época donde el aburrimiento sexual ha incrementado de manera increíble. ¿Por qué? Porque al haber abierto tanto esto y al no tener estándares y al vivir en un momento donde todo es aceptable y todo está bien y solo depende de lo que tú quieres y cómo tú te sientes, lamentablemente hay un sobreestímulo que se da, ¿Mm? pero de manera brutal. Y cuando yo no tengo una idea de cómo luce algo saludable, entonces empiezo realmente a perder mi norte totalmente. Y uno Ujú, pensaría que estamos en un momento donde se abren todas las puertas, todas las posibilidades, cómo uno se podría aburrir. Más bien lo vemos como ¿no es cierto? Esta idea de estar con una sola persona, ¿no? Pues aburrido, mejor probamos de ujú, todo y salimos de esto. Y más bien todos los estudios nos están mostrando lo contrario. Nos están mostrando cómo esto no nos llena, cómo esto no hace que nosotros vivamos una sexualidad saludable. Más bien todo lo contrario, que las personas que ujú, llevan una vida sexual que está realmente basado en estándares de cómo vivir esto de una manera saludable, de una manera plena, de una manera íntegra, esto trae verdadera satisfacción, aunque muchas personas pensarían que mientras más opciones tengas, más entretenido, más divertido, pero en realidad, y estos no son personas que son creyentes ni siquiera, estos son ¿Mm? personas seculares, están diciendo que estamos viviendo en una época de completa disatisfacción
y aburrimiento sexual porque todo está ahí y no logran tampoco ni con eso sentir ese gusto, ese placer. Mm, Entonces, entender que a pesar de que el mundo vende esta idea de mientras más libertad o más libertinaje, mm. mejor, en realidad los estudios están mostrando que las personas están perdiéndose de todo esto increíble que Dios creó realmente. Entonces me pareció muy interesante y nada más agregar eso eh, al anterior punto, David. Buen punto, buena analogía. No, no es lo mismo la primera o segunda vez que uno come chocolate, decir, ¿sabes qué? Como chocolate cuando llegan esas fechas especiales, como cuando comemos pastel, ¿no es cierto? En los cumpleaños, dices, ah, bueno, como pastel en los cumpleaños, qué rico. Así comiéramos pastel todos los días. Y yo sé que algunos están pensando, uy, por eso me aburro con mi esposo porque es lo mismo todos los días. No, no, no bromen con eso, no, no creo que sea lo mismo. Pero cuando tú te saturas de algo que debería ser especial, deja de ser especial. Así Y es. nunca deja de ser especial cuando lo hacemos a la manera de Dios. Cuando mantenemos nuestra sexualidad dentro de los parámetros de Dios, Dios siempre la enriquece. Así es que es muy cierto lo que has dicho. Gracias por ese aporte. ¿Qué es lo segundo que queremos recomendarles? Primero, una vez más, establezcan estándares. Establezcan, búsquenlo, siéntense con su esposo, su esposa o su ex por último. ¿Sabes qué? Arruinamos nuestro matrimonio, nos fue re mal, pero establezcamos ciertos estándares con respecto a lo que nuestros hijos pueden o no ver, hacer, decir e interpretar con respecto a su sexualidad. Tienen la obligación y el derecho de establecer eso. Lo segundo que les recomendamos en esta noche, vale, me pasé ahí, es cultivar credibilidad y confianza con sus hijos. Tiene que haber un margen de credibilidad y confianza. Y esa credibilidad y confianza no puede aparecer de la noche a la mañana. En términos de la sexualidad, tú puedes decir, no, mi hijo confía muchísimo en mí. Sí, claro, en lo deportivo. Si tu hijo se trepa y tú le dices, si te caes, yo estoy aquí, perfecto. Tu hijo entiende, en este ámbito yo puedo confiar en papá y mamá. Papá y mamá me dijeron esto y es coherente en cuanto a los estudios, porque ellos me dicen, no, tienes que estudiar y te sientas aquí y hacemos acá y hay coherencia. Pero lamentablemente, y ustedes quizás ya lo han probado de forma triste porque sus hijos ya son grandes, es baja la credibilidad cuando de pronto tu hijo llega a la adolescencia, 15, 16, 17, ya casi 18 añitos, peor si ya cumplió los 18 y te dice, papá, quiero fumar. Voy a empezar a fumar, así sea un vapor triste, igual de peligroso mentalmente. Y por cierto, el químico también afecta, y hablaremos de eso más adelante. O voy a fumar cigarrillo y tú le dices, no, pero tú eres un fumador. Y tu hijo te dice, no, o sea, ¿cómo me dices a mí que no fumes si tú fumas? Entonces, no puedes esperar que tu hijo tenga una visión saludable del desarrollo y manejo responsable de su sexualidad si tú no le has mostrado eso. Si de Ahí pronto tu también, hijo, vale. perdón. No, 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 solo, perdón, ahí justo también hablar sobre esta parte donde a veces nosotros pensamos que a lo mejor nosotros no podemos hablar a nuestros hijos sobre estos temas porque a lo mejor nosotros cometimos errores. A lo Mm, mejor incluso dentro, y voy a ser como muy directa y con todo el respeto que quiero que entiendan que se merecen, hay veces incluso donde nuestro matrimonio terminó por un tema de infidelidad y yo incluso digo, ¿cómo voy a hablar con mi hijo sobre este tema, sobre por qué esperar o alguna cosa? Y quiero reiterar lo que dijo David, no hay nada que Dios no pueda restaurar. ujú. Y muchas veces Dios puede utilizar esas decisiones que hemos tomado en nuestro pasado para ser de bendición para la vida de nuestros hijos, porque nosotros podemos hablarles no desde un punto de yo hice todo bien, sino Mm. desde un punto real, de un punto vulnerable. No se trata de comentarles todas sus experiencias, obviamente hay que ser muy prudentes, por si acaso, pero sí el poder abrir su corazón y que ellos entiendan que nosotros también somos como adultos seres humanos que cometimos en algún momento errores y que les hablamos desde un lugar de amor, desde un lugar de preocupación y no desde un lugar de juicio, porque tal vez nosotros hicimos todo bien. Entonces no creamos que porque tal vez a lo mejor nosotros no tomamos las mejores decisiones cuando estuvimos creciendo o aprendiendo o incluso de adultos, no quiere decir que nosotros hemos perdido el derecho o la responsabilidad de hablar con nuestros hijos sobre estos temas que son complicados. Muy cierto. Y en esta construcción de la credibilidad con ellos, me gusta lo que tú decías. Explíquenles el por qué.
No es solo un asunto de decirles, hijito, verás, no cometerás las mismas tonteras que yo, no te andarás acostando ahí con cualquiera. Y, uy, no, si yo, uy, no, me metí con este, uy, fue terrible, no, mi peor experiencia sexual, el tipo era un asco, o no, yo me acosté con esta chica y sí, hijito, me equivoqué. No sacas nada priorizando a personas con las que quizás por alguna razón en tu juventud tuviste algún tipo de interacción de carácter sexual. Porque lo que tu hijo está oyendo es, ah, bueno, hay buenas y malas personas con las cuales acostarse. No, explícale por qué. Si tú dices, ¿sabes qué, hijo? Yo tuve relaciones sexuales antes de estar con tu mamá y me acuerdo que estuve con una chica y fue terrible. Explícale por qué. No solo en, ay, ¿sabes qué? No, la intimidad sexual fue horrible porque, y lo hemos conversado con sus hijos, por cierto. Algún rato yo les decía, chicos, honestamente hay una gran diferencia en las conversaciones que yo he tenido con muchos varones cuando ellos me han dicho, ¿sabes qué, David? Hay una diferencia entre tener relaciones coitosexuales en el asiento de atrás de un auto mal hechas y al apuro versus tener relaciones de intimidad sexual con tu esposa en tu dormitorio, en tu cama, cómodos y tranquilos. Entonces, explícale a tu hijo, crea esa credibilidad, decirle, ¿sabes qué, hijo? Cuando yo me equivoqué, no me equivoqué solo porque escogí a una chica mal, no solo porque luego resultó que era una loca y yo me enamoré. No, explícale, hijo, me apresuré. No pensé en las consecuencias emocionales de haber hecho esto. Yo pensé que era solo físico y no lo es. La sexualidad no es algo solo físico. Yo pensé que era solo para quitarme las ganas, como si algo me picara y me fuera a rascar. No, no, hijo. Esto tuvo consecuencias en la forma en la que empecé a pensar en las mujeres después. Esto tuvo consecuencias en la forma en la que vi mi propio cuerpo, en las miradas que ella tenía conmigo, en los gestos que tuvo, yo me quedé marcado y después me sentía mal. Yo he conversado con varones sobre eso, que me han dicho, ¿sabes qué? Fue traumático para mí porque incluso tuve relaciones sexuales con esta chica ni porque quería, sino porque mis amigos me empezaron a presionar ahí en la fiesta, vacila, 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 y como ya vacilé, pues ya, pues se dio y tuvimos relaciones sexuales, pero luego yo pensaba, ni me gustaba ella, no era atractiva, entonces entré en un conflicto porque no sabía si yo le usé o ella me usó a mí. Entonces, explícale a tu hijo que hay cosas que van a traer consecuencias que en ese momento no imaginas. Y esta credibilidad que venga de la honestidad con la que hables. Insisto, sabias palabras de Mili, no necesitas ser imprudente y exagerar en los detalles si es que no es necesario, pero céntrate en la razón, el sentido, el propósito correcto o incorrecto de lo que hiciste, para que en ese proceso de formación haya credibilidad y eso genere confianza. No puedes empezar a hablar con tu hijo sobre sexualidad si ni siquiera le preguntas sobre otras cosas, si no tienes una relación con él o con ella. Y dejaste de hablarle hace 3 años porque se puso en la edad especial y ya se hizo adolescente y es difícil. Yo lo sé, lo sabemos, son difíciles, claro que sí. Pero no puedes decir, uy, no, ya 2 años que dejamos de hablar porque antes era mi princesita, era mi hijita y hablábamos un montón. Ya los últimos 2 años se ha puesto así medio raro, entonces ni hablamos. Pero bueno, ya me voy a sentar a hablar sobre sexualidad con él o con ella. No, no, no creo que le caiga muy bien, ¿o sí, Mili? No, para nada. Esa es una recomendación que sí les queremos realmente dar y es que esta conversación no comienza, y esto quiero ser muy clara, esto no es una conversación para que hoy eh, cojan y se vayan al cuarto y digan, bueno, 9 de la noche ya está dormido, pero por si acaso vaya a estar viendo alguna cosita, entonces no, esta es una conversación que tiene que comenzar en el día a día, tiene que comenzar en el almuerzo preguntándole cómo está, tiene que comenzar sabiendo quiénes son sus amigos, a quién le gusta, con quién está conversando. Y tienen que ser conversaciones donde, y esto es un arte, yo le decía a David, cuando hablábamos, estábamos preparándonos para este taller, le decía, es un arte conversar con los adolescentes. Esto es algo que yo hago todo el tiempo. Yo soy consejera de sus hijos. Yo paso tiempo con ellos, converso con ellos, me cuentan cosas, probablemente muchas cosas que ustedes no les cuentan. Y le digo con mucho respeto. Y algunas veces ellos me dicen, es que yo no puedo hablar con mis papás porque ellos no tienen ni idea de lo que está pasando en mi vida. Estos no son todos, ¿sí? Estos no son todos. También tengo chicos que me comentan que, y es chistoso porque he hablado con algunas de ustedes que son mamás y algunas me darán la razón y claro, tenemos esta dinámica muy chévere entre las tres y claro, la hija le comenta a la mamá también me comenta y pues ahí estamos justamente como en este grupo de apoyo. Pero hay otros que lamentablemente me dicen, mis papás no tienen tiempo para escucharme, no me preguntan, no saben en qué estoy. Y cuando, y miren, esto es una recomendación que realmente les quiero dar, cuando les digan algo, sus hijos, que no les guste, primero vamos a respirar.
Porque si es que cada vez que, y esto es lo que me dicen los chicos, cada vez que yo cuento algo a mis papás, lo primero que hacen es regañarme. Lo primero, llego y les digo, bueno, si me peleé con mi amiga, ay, ya te dije, ¿para qué te llevas con esa chica? Ya mejor déjala ahí, deja de hablar con ella, qué problemática, qué terrible. Entonces, también no podemos esperar que ellos vengan y hablen con nosotros sobre temas tan delicados como lo que es el sexo. Me está gustando esta persona, estoy teniendo estos acercamientos, estoy viendo este tipo de videos, estoy viendo este tipo de contenidos, estoy masturbándome. No podemos creer que ellos van a venir a hablar con nosotros de esto si no pueden venir a contarnos sobre las cosas cotidianas de su vida sin que yo me altere, sin que yo realmente lo sobredimensione. Esto comienza realmente con conversaciones en la mesa, en el almuerzo, en la cena, de cómo estás, cómo te has Ujú, sentido. Si me cuentan sobre la pelea con un amigo, ¿qué, cómo te sentiste y qué piensas hacer? Y es lo mismo, es dirigir la conversación con preguntas, para que cuando este tema salga, no es un baldazo de agua fría, no es que no se entera y no se preocupa por nada de mi vida y simplemente siento que esto es un regaño, sino que es una conversación, tiene que ser un diálogo, tiene que haber preguntas de lado y lado y esta confianza de poderlo conversar. Y antes de continuar con los otros puntos, sí decirles, si en algún momento ustedes necesitan más guía sobre cómo manejar esto, estamos aquí. Una de las cosas que más nos importa es la relación entre ustedes y sus hijos, porque sabemos que nosotros no podemos suplir eso. Yo no puedo suplir eso. Yo no puedo hacer el trabajo que Dios puso en sus manos hacer. Yo puedo estar ahí, puedo apoyarles, puedo ser una figura adulta que trata de siempre señalarles a Jesús y a lo que Él quiere para ellos y que lo que Él quiere para ellos es mucho más grande, mucho mejor, pero yo no puedo formarles como ustedes pueden formarles, porque es su responsabilidad dada por Dios. Y eso es algo que nadie puede quitarles. No hay ujú. ninguna otra persona, ninguna otra figura que puede tomar ese lugar. Pero si es que ustedes requieren un poco de apoyo, un poco de guía, por favor, no duden en buscarnos. Realmente es una parte de nuestro trabajo que disfrutamos mucho, es ver cómo crecen las relaciones entre padres e hijos, porque la relación entre padres e hijos es tan importante. Ujú. Sabemos que si esa relación es saludable, entonces los chicos están saludables. Y eso es muy importante para nosotros. Así es. Entonces, número uno, establezcan un estándar. Si es el de Dios, mejor. Número dos, creen este ambiente, esta relación de credibilidad y confianza para que no solo sus hijos se sientan en la, mijito, cuando tengas una pregunta, yo estoy aquí disponible para que me busques. No, interésate en el mundo de tu hijo, con quién andas, cómo estás, quién te gusta, quiénes son tus amigos, por qué son tus amigos, qué te cae bien de ellos. ¿Por qué te parecen divertidos? ¿Este chico te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿Qué es? A ver, ¿es alto? ¿Es morenito? ¿Es simpático? ¿Es chistoso? ¿Qué es? ¿A esta chica te parece interesante? ¿Por qué? ¿Qué te llama la atención? Cuéntame. Sí, son cosas que al adolescente ya de fábrica le resultan medio raras, incómodas, pero en la medida que tú las mantengas, ellos saben que tú estás dispuesto a hablar de temas que son cada vez más complejos y cuando lleguen de la sexualidad no va a sonar tan raro. Y tercero, entonces, como decía Emily, no pospongas esta conversación por ninguna razón. Las conversaciones sobre la sexualidad, de hecho, no deberían ser algo que ni siquiera pensemos en, ay, estoy proponiendo la conversación sobre la sexualidad, me dijo. No, estas son muchas constantes y regulares conversaciones, como decía Emily. Entonces, no pospongas. Si tú detectas algo, si tú sientes algo, si tú percibes algo, créeme, independientemente de que seas o no una persona espiritual o religiosa o de fe, Dios te dio como papá y como mamá ciertos dones y esos incluyen poder percibir cosas en tus hijos. Son parte de los regalos de Dios a la paternidad y a la maternidad. Si tú sospechas algo, hueles algo, sientes algo, percibes algo, hazle caso al instinto que Dios te dio y siéntate a conversar. Es que justo entré al cuarto de mi hijo, me decía un padre hace un tiempo, justo entré al cuarto de mi hijo y veo que para baja la compu. Y yo dije, eso me suena sospechoso. ¿Qué estás diciendo? No, nada, papi, no. Y justo estaba cerrando porque me voy a jugar. Ah, ya. Y yo salí. Yo sabía que mi hijo se encontraba en algo. Algo sospechaba, pero dije, bueno, voy a dejar que él venga a buscarme. Era como, por Dios, no sabes qué estaba viendo. Y si tu instinto te dice que él está bajando, lo más seguro es que no era algo saludable. Y él me dijo, ¿sabes qué? Un tiempo después, Babes tenía razón. Resulta que mi hijo ha estado pues viendo pornografía y masturbándose. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasó?
¿Cuánto tiempo pasó antes de que tú le hicieras caso al instinto o a esta muestra que Dios mismo te permitió tener de que hay algo que puede estar dañando la construcción saludable de la visión de tu hijo sobre su propia sexualidad y pudiste haber intervenido a tiempo y tener una saludable, sí, difícil, pero interesante y productiva conversación sobre por qué y cómo la pornografía no es saludable y va a distorsionar su mente y no se deja arrastrar por eso, antes de que se vuelva un problema, una adicción que le consuma a tu hijo? Yo he conversado con hombres, con mujeres que me dicen, ¿sabes qué, David? Tengo 47, tengo 50 años y de los 50 años que tengo, más de 30 he tenido el problema de adicción a la pornografía o adicción a la masturbación y no pude dejar porque años de años estuvo secreto. No es cierto, no estuvo secreto, había un montón de gente alrededor que sabía. Probablemente su papá sabía, probablemente su mamá sabía, probablemente sus hermanos sabían y nadie intervino. Nadie le dijo, oye, ¿sabes qué? Para, te estás haciendo daño, estás distorsionando tu mente, estás bombardeando tu mente y tu corazón con basura. Para, déjanos ayudarte. Y Y Dios nada te da más esa sensación, no pospongas esa conversación. Y nada más de ahí mencionarles, a veces nosotros pensamos que eso es un tema de hombres, ¿sí? Mm. Entonces, en especial Ah, en el tema de cuanto la al tema pornografía. de Sí. pornografía, sí quiero solo aprovechar la Mm, oportunidad para mencionar que si bien es cierto, está más normalizado, que es algo que no deberíamos hacer porque realmente ujú. tiene efectos devastadores sobre la parte psicológica de las personas, ¿sí? No Incluso la normalicemos, química del cerebro, ¿no? Se ve por afectada, pero bueno, supuesto. hablaremos de eso más adelante. Sí, exactamente. Pero quiero aprovechar para nada más mencionar esto, porque a veces hablamos mucho más con los varoncitos sobre el tema de la pornografía y la masturbación y no pensamos que las niñas están pasando por lo mismo, pero hay muchos estudios que muestran que no es así. Simplemente es Ujú, un poco más tabú, es un poco más escondido y es un poco más secreto, no es algo que se hable mucho, pero eso ujú. no quiere decir que no deberías tener conversaciones sobre esto, porque estamos igual de expuestas y muchas veces por no conversar de esos temas, entonces simplemente no se hablan, es algo que se habla mucho más con los varoncitos, pero ojo, también debemos conversar esos temas también con las nenas. Piénsenlo así. De nuevo, si hay gente que tiene una empresa y dice, oye, mi empresa está yendo mal, necesito hacer algo. Ah, ¿sabes qué? Voy a invertirle capital, voy a gastarme plata en una asesoría, voy a meterle duro al marketing digital, voy a contratar más gente estratégica, porque no quiero que mi empresa se hunda. ¿Por qué puede haber ese empuje, ese ñeque, esas ganas, esa disposición a invertir por una empresa, pero no por un matrimonio o por la formación de tus hijos en estos temas? Si tú dices, ve, yo no hablo con mis hijos porque no sé. David, miren, ¿saben qué me encantaría? Muy correcto lo que ustedes dicen, pero hay cosas que yo no sé de estos temas, nunca me hablaron, nunca me enseñaron, nunca me autoeduqué, entonces yo no sé cómo me siento y hablo. ¿Por qué si estás dispuesto a hacer esfuerzos en otros ámbitos para crecer y tener las herramientas que te ayuden a tener éxito, por qué no hacer lo mismo para tener éxito en las conversaciones sobre la sexualidad de tus hijos? Invierta en libros. Hay un montón de contenido saludable en YouTube de expertos y hombres y mujeres, pues, mejor todavía si son creyentes, honestamente, si son cristianos, porque van a darte esa perspectiva desde los estándares de Dios, que te van a hablar buenas cosas sobre la sexualidad. Este mismo taller que estamos teniendo y las guías que les vamos a seguir compartiendo, si ustedes necesitan algo específico, no tengan reparo, nosotros no nos sobra el tiempo. Esta quizás no es nuestra única temática, trabajar con los chicos, pero sabemos que es tan crítica que si ustedes nos dicen, ¿sabes qué, David? Necesitamos, por favor, ayuda sobre cómo hablar específicamente de pornografía con mi hijo adolescente. Armamos nosotros una investigación, recolectamos la mejor información, tomamos la sabiduría de Dios, lo ponemos en una guía y se los compartimos para que ustedes se sienten 2, 3 horas a leer, estudiar y decir, ok, la capté, entendí, me voy a sentar a hablar con mi hijo sobre esto. Haz esos esfuerzos, no pospongas la conversación. Entonces, establece estándares de acuerdo a lo que Dios te ha dado, genera esta relación de credibilidad, confianza, no pospongas la conversación y por último, aprovecha los momentos de aprendizaje de tu hijo, aprovecha esos momentos enseñables que son profundamente formativos, independientemente de que sea un buen momento o un mal momento. Ahora, con esto no me refiero al momento en sí, ¿no es cierto? Emily decía, no porque yo entré decías algo así, ¿no? No solo porque me enteré ese rato dentro, ¿qué estás haciendo, carajo? Aquí, guárdate el pipí, el pene, lo que sea, ¡qué asco! Y tu hijo salga traumado y diga, no me vuelvo a masturbar porque mi mamá me encontró y se mi yucho haciendo cosas, o mi papá abrió y la chica estaba ahí semidesnuda tocándose y fue el trauma de mi vida, entonces no me volví a masturbar. No, si descubres algo en un momento no saludable y no agradable, cálmate y piensa, ok, ¿cómo me siento? Dios, dame la sabiduría, tengo que calmarme. ¿Qué necesito hablar con mi hijo o mi hija sobre esto?
Necesito abordarlo, pero tengo que hacerlo bien, porque este es el momento. No voy a decir, bueno, uy, hijita, bueno, ya tápate, tápate, vístete, uy, no, uy, no, no, no voy a hacer de cuenta que no vi nada. ¿Por qué? Lo viste, algo está pasando. Les viste a tu hijo y a su novia o a tu hija y a su novio ahí acaramelados tocándose, de pronto es como, ay, ok, está bien, córtala, porque no pueden seguir hasta tener relaciones sexuales en tu sala, párala, pero luego vas a tener que sentarte y hablar. Hijita, ven acá, ¿recuerdan lo que Dios decía? Llamen a mi pueblo, que mi pueblo venga, se siente y escuche. Llama a tu hijo y a tu hija, hijo, necesitamos conversar. Sácale, no al centro comercial, no a la bulla de la ciudad. Vete al campo, vete al Ilaló, ándate a un bosque, ándate a un parque, dejen los celulares y con calma, sin interrupciones, sin bulla, sin distracciones. Dile, hijo, vi que estabas haciendo esto, noto que está pasando esto, conversémoslo. Quiero ayudarte, quiero guiarte, quiero darte mi sabiduría, la que Dios me ha dado, lo que Dios me ha enseñado, a las buenas y a las malas, quiero compartirlo contigo. Quiero aprovechar este momento que veo esta inquietud, que sale esta pregunta, para respondértela. Una mamita nos decía el otro día, ¿sabes qué? Mi hijo llegó, ay, mami, en las clases virtuales estuvimos hablando de esto y uno de los compañeros dijo chongo. ¿Qué es un chongo? Y ella se ponía roja diciendo, híjole, ese rato mi hijo me desbarató y dije, ¿ahora qué hago? No, no, hijito, debe haber dicho esta otra palabra. ¿Qué sacas camuflándolo? ¿Qué sacas tratando de maquillar? Algo que es una pregunta que puedes aprovechar para enseñarle que el mundo está tan torcido que hay personas que lamentablemente venden sus cuerpos porque no han entendido el maravilloso diseño de Dios para el respeto a sí mismos. Ujú. Hijito, hay lugares donde lamentablemente las personas venden sus cuerpos por dinero. Quizás por necesidad, quizás porque lamentablemente alguien abusa de ellos, no son buenos lugares, no son lugares agradables y a esos lugares les dicen así, siéntate y díselo. No sacas nada ocultando la información. Una vez más, la información correcta protege la inocencia de tus hijos. Mm. La información equivocada es la que los destruye. Si ya salió, si tu hijo tiene la pregunta, si te soltó la inquietud, si de pronto están viendo una película familiar y a veces uno se puede sorprender porque dice, no, este contenido es para toda la familia, de pronto, ¡plum!, sale una escena subida de tono, sale la persona semidesnuda, o ves que ya la intensidad de este encuentro sexual que va a ocurrir entre los personajes ya cruza una linita de lo imaginario a lo muy visible. ¿Cuál es el problema? Pausa la película, para la reproducción de la serie. No es que, uy, qué incómodo, mi hijo, bueno, solo no veas, o, uy, bueno, hasta el loco y los dos nos hacemos los locos, nadie vio nada, solo no vimos esos cuerpos ahí sudorosos y nadie vio nada. No, para la reproducción, para la película. Dile, ¿sabes qué, mijito? Viste eso, ¿no es cierto? Antes de continuar viendo esto, quiero que tú y hablemos para que estemos claros de qué es eso, qué está pasando, por qué sí o por qué no es correcto. Sí, Aprovechalo. justo ahí mencionar, es muy importante, nosotros cuando nosotros hacemos los talleres de sexualidad con sus hijos, les voy a ser muy honesta, nosotros usamos la terminología que es, y creo que es muy importante Ujú, en estos procesos formativos que nosotros ujú, utilicemos las palabras que son. No es del pollito y la florcita, es del pene y la vagina. Vamos a usar las palabras que son, porque también nosotros lo convertimos en un tabú. No son cochinadas, ¿ok? ujú, Son relaciones coitosexuales o relaciones sexuales, como ustedes prefieran llamarlo, pero llamemos las cosas por su nombre. Cuando nosotros empezamos a hablar con estas palabras, también estamos mostrando un tipo de vergüenza y estamos mostrando nuestra inhabilidad de conversar sobre estos temas ujú. sin sentirnos incómodos. ¿Por qué se nos hace incómodo decir pene, vagina, vulva? ¿Por qué se nos hace incómodo? Porque sentimos vergüenza. Y el rato que yo estoy mostrando que yo tengo vergüenza de hablar de estos temas, entonces lamentablemente mis hijos también se van a sentir incómodos. Ujú, Entonces, en vez de llamarlo cochinadas, esas cosas sucias que te estás tocando, eso sucio, feo, malo, hablemos usando el vocabulario correcto. Ese es como uno de los primeros pasos en estos momentos formativos, porque cuando yo me siento, y hay que practicarlo, o sea, no crean ujú. que para nosotros nada más es algo que Que salió se así nos, naturalmente, ¿no? sí, Hemos no. entrenado constantemente para esto. Exactamente, incluso para poder tener estas conversaciones de aquí, sabiendo que hay muchas personas conectadas.
No es algo que viene naturalmente. Nosotros tampoco es que tal vez a mí no me criaron diciendo esas palabras ni utilizando el vocabulario correcto, pero es algo que nos tocó entrenarnos a nosotros mismos a hacer porque sabíamos que íbamos a estar trabajando con adolescentes y si nosotros no nos sentíamos cómodos usando el vocabulario que es la terminología correcta, Ujú. entonces tampoco nosotros podemos esperar que ellos se sientan cómodos conversando con nosotros sobre estos temas. Así es, queridos papás y mamás, gracias por su atención, gracias por su tiempo. En el chat de esta reunión les he compartido un link al formulario que tiene apenas 6 preguntas que son de su reflexión personal y que esperamos les ayuden a tener la mentalidad correcta para que durante las siguientes semanas, es lo que vamos a hacer, hablaremos con sus hijos en estos talleres sobre la sexualidad responsable, saludable desde la visión que Dios nos dio. Vamos a abordar con un lenguaje claro y directo con sus chicos, pero les animamos a aprovechar que nosotros desde el cole estamos abriendo estas conversaciones para ustedes tener las propias en casa. Así es que este formulario que está en la reunión, este link, es su certificado de asistencia a esta reunión de escuela para padres, que es obligatoria para que ustedes puedan continuar recibiendo la beca de la Fundación It's About Kids para la educación de sus hijos. Su conexión, gracias, le agradecemos, no es suficiente. Tienen que llenar este forms hasta el día de mañana máximo. Insisto, son 6 preguntas, nada crítico, que esperamos les ayuden y les motiven a animarse, a verse empoderados saludablemente para tener estas conversaciones con sus hijos. Les agradecemos muchísimo por su atención. En las siguientes semanas les continuaremos enviando guías y material sobre lo que vamos a ir trabajando con sus chicos para que ustedes puedan desde casa seguir formando, complementando e instruyendo a sus hijos en una temática tan delicada e importante como esta. Emily, gracias también por tus aportes, gracias por el trabajo que haces con nuestros chicos en Montevelo. Y papitos, una muy bendecida y buena noche para todos. Llenen ese forms, no se olviden, es su certificado de asistencia. Les va a servir también hacerlo para su propia reflexión. Debe estar lleno hasta el día de mañana que el link estará habilitado. Dios les bendiga y una muy buena noche. Buenas noches a todos.